Buenas noches, bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV. Hoy vamos a tocar un tema delicado, pesado, difícil, pero real. Son números, son historias, son personas y estas historias tienen que ser contadas, tienen que ser analizadas, tienen que ser investigadas y tienen que ser combatidas. Y escuchen, las rutas o rutas de explotación sexual, niños, niñas y adolescentes en Paraguay. Una investigación sobre la ruta de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en Paraguay revela las zonas consideradas epicentros de este hecho punible y pone al desnudo las prácticas de explotación sexual cuyas víctimas principales son mujeres. Una realidad que se está dando, que está siendo investigada también por un departamento específico del Ministerio Público. Vamos a hablar justamente con alguien que es técnico de la Dirección de Planificación del Ministerio Público, el abogado Mariano Vareiro. Mariano, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por permitirnos estar en tu programa, llegar a tanta gente que nos está viendo y poder hablar de un trabajo que está haciendo el Ministerio Público en base a una investigación que hicieron varias organizaciones no gubernamentales. En este caso hay que hablar de CDIA, BASEIS y Luna Nueva en relación a la ruta de explotación de niños y adolescentes a través de un negocio muy lucrativo llamado trata de personas. Cuando hablamos de ruta estamos hablando literalmente de una ruta, ¿no? O sea, gente que recorre el país por su actividad profesional y que al mismo tiempo en algunas ciudades quedan y tienen a su disposición, digamos, el servicio de explotación sexual, ¿no? Llamémoslo así, una realidad que lamentablemente se está dando, ¿no? Asimismo, Juan, estamos hablando de personas que vienen y transportan bienes y servicios de diferentes puntos de la capital. Este estudio se hizo sobre la ruta del este, específicamente los camioneros que llevan productos de exportación a Foz de Iguazú, que es Brasil, y a ciudades de la Argentina. Es la ruta de los principales consumidores de este servicio de explotación de niños y adolescentes en el Paraguay. Cuando veíamos en los medios que decía el circuito de agronegocio facilita la ruta de la explotación de niños, niñas y adolescentes, a mí me sorprendía por el título, ¿verdad? Este circuito de agronegocios. A ver, ¿cómo puede ser? ¿En qué consiste esto? ¿Cómo es que algo tan específico así es encontrado dentro de una investigación? Y después cuando empezamos a analizar y conversar con ustedes nos damos cuenta de qué se trata realmente. Ojo, no es la gente que está en el agronegocio, en el negocio del agro. Es gente que por su profesión está vinculada indirectamente a ese negocio y que tiene que hacer recorridos de transporte en el país. Asimismo, estamos hablando de los choferes que llevan soja y otros productos a la Argentina o al Brasil, que son los principales usuarios y consumidores de este servicio. La gente que conoce este negocio sabe que cuando uno llega al Puente de la Amistad pasando el mediodía, ahí se aglomeran una cantidad importante de transportadoras que son agentes facilitadores y son personas que requieren estos servicios de niños y adolescentes con fines de explotación. Y son personas que transportan también a esos niños y adolescentes a Brasil y a la Argentina en muchos casos. O sea, también hay una especie de que los llevan, no solamente que son, digamos, gente que solicita este tipo de servicios, sino que después los llevan incluso al exterior. Asimismo, lo llevan al exterior facilitando, valiéndose de su medio de transporte, llevan a estos niños y adolescentes para que sean prostituidos en el exterior. ¿Cuánto tiempo llevó esta investigación para llegar a estos números? Sí, esta investigación es una investigación preliminar, ¿verdad? Una investigación que hicieron varias organizaciones no gubernamentales y nosotros en el Ministerio Público empezamos a cruzar con algunos datos y algunos datos estadísticos que aporta estos resultados iniciales. Esto seguro que vamos a cerrar a fin de año porque hay otros elementos que operan. No solo estamos hablando de las rutas, estamos hablando de las terminales que sirven como espacios o circuitos o lugares de reclutamiento de niños y adolescentes que migran del campo a la ciudad buscando mejores condiciones de vida y vienen a la terminal, bajan ahí, son reclutados o viven en zonas denominados territorios sociales o anteriormente asentamientos, que son lugares propicios para que estas personas sean
vendidas, traficadas y por sobre todas las cosas engañadas, porque en muchos casos de manera le engañan ofreciéndole mejores ingresos, ofreciéndole un ingreso que no va a tener y entra en el circuito de la explotación sexual de niños y adolescentes. ¿Cuáles son los puntos críticos? Usted hablaba de la Ruta del Sí. Este. ¿Por qué denominamos Ruta del Este y si son esos puntos de la Ruta del Este, digamos, los puntos más críticos que se han encontrado en esta investigación? Sí, realmente los puntos más preocupantes son Coronel Oviedo, ¿verdad? Terminal de Coronel Oviedo, Caguazú, los paradores de ómnibus, de vehículos, de gran transporte, o sea, camiones de transporte, y las terminales de ómnibus, o sea, en general. Y hay terminales que no son de ómnibus, pero son de camiones. Esos son los puntos de solicitud de este servicio, entre comillas, ¿verdad?, que viola todo principio relacionado a los derechos humanos, derechos de la niñez y otros derechos, donde se demanda este tipo de servicios y actúan con total impunidad también, ¿verdad? Porque también hay que decir de que los niveles de denuncia que tenemos no son altos. Sin embargo, según la investigación que se ha hecho por estas organizaciones no gubernamentales, que han aportado datos muy, muy interesantes, la cantidad que ingresa en el sistema penal es mínimo con la cantidad de cifras que no ingresa dentro del sistema penal. Terminales, paradores, comedores, todos son comedores, ¿no? Lugares donde los camioneros suelen quedarse por lo menos. Lugares donde están los camioneros, donde se oferta ese servicio, para no ir lejos. Acá, a unos cuantos kilómetros sobre la ruta Traschaco, frente a un local de exposición, sí, hay una cantidad de camioneros que paran donde se ofrecen servicios, ¿verdad? O sea que las diferentes rutas internacionales son propicias. Y hay un estudio que hicimos nosotros de que probablemente, eso ya del Ministerio Público, probablemente sea también un propiciador la nueva ruta bioceánica. O sea que estamos analizando qué tipo de hecho punible se va a producir en ese lugar y por el tránsito y porque va a transportar gente, producto hacia otros países también es un facilitador. Sin lugar a duda, las rutas internacionales para llevar mercadería también son rutas internacionales para traficar con seres humanos. Ahora, una oferta de este tipo, ¿cómo se hace? Uno llega a una terminal y por supuesto que no va a haber ahí un cartel indicador que diga que hay ese tipo de oferta. Ahora, el conductor ya sabe de dónde va a encontrar ese servicio, se acerca a alguien, le ofrece. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál sería el modus de esta gente? Y según los datos que tenemos, primero hay, así como usted está diciendo, hay gente que ya conoce el servicio. Y a la gente que no conoce el servicio está el vaqueano, el que le ofrece el servicio, el que se acerca al camionero, que generalmente es una persona adulta y le plantea la posibilidad de hacer, entre comillas, ese acuerdo, ese negocio, que la persona, si está de acuerdo o no, acepta, ¿verdad? Es todo un sistema montado y en las terminales de ómnibus están los reclutadores, que son generalmente personas de edad ya, ¿verdad? De tercera edad, que son personas que observan a la persona que llega en una terminal más o menos así, sin conocimiento, y le guía, le ofrece inmediatamente un trabajo o le plantea directamente tener una posibilidad de mejor calidad de vida. O a veces son familiares, los propios familiares que de alguna manera u otra ofrecen ese servicio de las hijas en este caso. A eso quería llegar. ¿La investigación llegó a arrojar algún resultado con respecto a la cercanía de aquel que ofrece a esa persona, a ese adolescente, ese tipo de servicio? ¿Son por lo general gente del entorno familiar? ¿Siguen encontrando en este tipo de investigaciones esa situación? El entorno familiar está en primer lugar, sin lugar a dudas. Después están las personas que por motivo de necesidad se acerca a ese adolescente a pedirle trabajo. Están las reclutadoras, que hay gente que recluta en el departamento central, específicamente en los asentamientos, territorios sociales, pero todavía sigue siendo la familia de alguna u otra la propiciadora. O sea, aquí hay una asociación criminal, está el reclutador y después está el oferente, no sé si decir el rufián, que es el que ofrece finalmente a alguien que ya esté reclutado o reclutado, ¿no? Así mismo, y el que utiliza el servicio, porque claro, son menores de edad, ¿verdad? Claro, no, o sea, aquí es abuso, sí. Sin lugar a dudas, estamos hablando de que es un delito, es un hecho punible que representa un eslabón del crimen organizado, porque no solo estamos hablando de rutas de explotación sexual de niños y adolescentes en esta investigación, sino hay otros elementos que también operan en este trabajo. Es más,
Se habla inclusive de todo un sistema coercitivo y de amenaza a los que entran en el circuito y los que tratan de investigar el circuito también. Uno se pregunta a veces cómo se puede caer todavía en el engaño. Lo que pasa es que la necesidad suele tener cara de hereje. Decía usted, esto suele pasar también en la terminal de Asunción también, ¿no? Así, Hay gente de niñas, adolescentes que vienen del interior buscando un mejor pasar, un horizonte mejor, vienen en busca de trabajo. Y parece que esta gente tiene esa capacidad de captar, ¿no? A lo mejor le mira por el rostro dubitativo, mirando de un lado para otro, ya más o menos es un indicio para acercarse. Y seguramente llenan de promesas que uno no creería, ¿verdad? Pero habría que ponerse en el lugar de esa señorita que viene del interior con poquísima experiencia, quizás sea la primera vez que llegue a una ciudad como esta. Y así el engaño suele ser fácil, ¿no? Sí, lamentablemente, desgraciadamente. Esto es como un reclutador de talentos humanos, pero este es un reclutador perverso, una persona que ve el grado de vulnerabilidad de la persona y lo recluta de esa manera, prometiéndole trabajo generalmente remunerado con salarios importantes, ¿verdad? Ofrecerle el salario mínimo no más luego ya es importante para una persona que migra del campo a la ciudad, ¿verdad? Y algunos a veces le ofrecen más. Entonces, engañándole a esa persona, le lleva y le mete en este circuito y después ya le es imposible salir, sí, porque utiliza elementos coercitivos muy fuertes, por ejemplo, la familia, sí, posteriormente indaga a la familia, le amenaza, entonces las posibilidades de denuncia son mínimas. Aún así, se han hecho las denuncias y se están haciendo las investigaciones. No, es una mafia, ¿verdad? Es una mafia que actúa con violencia, las amenazas son violentas, en fin, realmente es bastante difícil. Ahora, antes del corte, en 30 segundos, por lo general, ¿qué suele ser la promesa? ¿Qué tipo de trabajo suelen ofrecer o directamente ofrecen ya ese tipo de servicios? Empleo doméstico. El principal ofrecimiento a la persona que llega es un empleo doméstico o cuidar niños o cuidar a una persona de tercera edad. Un empleo doméstico que no sea la oferta no es pesada, es más relax, una persona sola para acompañarle, ¿verdad? Y engañándole con eso, con cama adentro, entonces le facilita a la persona que llega a la terminal, que no tiene un lugar donde pernoctar, donde estar, se encuentra con esa posibilidad y cae en esta red de explotación sexual. A la vuelta del corte quisiera preguntarle algunos números, qué arrojó esta investigación concretamente y también quiénes son mayormente víctimas de este tipo de explotación, si son niños, niñas, adolescentes, qué edad más o menos, y después, por supuesto, qué va a hacer la Fiscalía para revertir esta situación tan delicada. ¿Le parece? Me parece. Pausa y ya regresamos. Seguimos conversando con Mariano Vareiro, abogado técnico de la Dirección de Planificación del Ministerio Público. La Dirección de Planificación, ¿de qué se encarga concretamente? ¿Qué hace la Oficina de Planificación del Ministerio Público? La Dirección de Planificación es una dependencia que tiene un observatorio que analiza datos estadísticos, hace investigaciones, está una investigación de la Dirección de Planificación y la Dirección de Planificación como ente se dedica también a la organización institucional. Se encarga de los planes operativos, el plan estratégico del fiscal general que tiene como base 5 ejes y uno de sus ejes es la transparencia y el acceso a la información pública y bueno, una cantidad de tareas que tiene que ver con la ingeniería institucional y con el procesamiento de datos. ¿Qué tan comprometido lo encontramos al fiscal general del Estado con respecto a esto que ya tiene tiempo? Hace tiempo que se está realizando este tipo de actividades, pero bueno, la cuestión es, esos números hay que cambiar por acciones y repeler la situación. El fiscal está más que comprometido porque estamos desarrollando varios análisis de varios trabajos que se están haciendo. El fiscal general del Estado tiene una línea que bajó a las diferentes dependencias, que no solo tenemos que hablar de números, que detrás de los números hay personas, hay familias, y tenemos que empezar a darle voz a los números. Por eso hoy agradecemos este espacio donde estamos amplificando no solo
datos numéricos, sino de cómo se producen los circuitos para que se produzcan estos hechos punibles. Y eso para nosotros, como en mi caso, que estoy en la institución hace bastante años, para nosotros es muy importante. El Ministerio Público tiene mucha información, tiene mucho trabajo de investigación que debe empezar a compartir con la ciudadanía y debe de compartir con las instituciones que trabajan en materia de política pública para que el último estadio sea la denuncia penal. O sea, que funcionen las instituciones municipales que trabajan en materia de niñez, que son las CODENI, las Consejerías de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, como una entidad receptora y preventiva, que funcione la Secretaría de la Niñez, que funcionen de manera eficiente el 147, que fue una ayuda para que la gente denuncie, que funcione el 911, que la policía haga su tarea preventiva, de tal manera que los números que tenemos hoy día y que vamos a compartir con los televidentes esta noche sean números que disminuya cada año en vez de que aumente. A ver, números. ¿Qué dicen esos números? Por lo menos algunos, lo que usted cree más resaltante, sobre todo en las investigaciones que se han hecho en los últimos meses o en las últimas semanas. ¿Qué dicen esos números en general, abogado? Cerramos 2022 con 72 casos. 72 casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Eso es un número muy, muy alto para nosotros, porque como Ministerio Público ni deseamos que tengamos un número. Uno solo, claro. Sí, algún número debemos de tener el cero, ¿verdad? Claro. Después tenemos cerrado el 2023 con total de 43 casos. Los principales casos tenemos en Asunción. Por eso mencionamos la terminal de ómnibus como un dato interesante. Y el otro es Alto Paraná. Y cuando uno analiza esto en el tiempo, esta investigación de las organizaciones no gubernamentales se hizo hace 5 años, se da cuenta de que, porque ellos hicieron un análisis de la ruta del este. Sin embargo, después de 5 años, prácticamente 6 años de ese trabajo, los datos estadísticos te demuestran de que el Alto Paraná sigue siendo el segundo lugar de mayor incidencia de casos de trata de personas, ¿verdad? El mayor número es Asunción. Asunción y después en el interior, Alto Paraná, claro, en el interior. Ajá. Y después tenés ya Central, que tiene 6, ¿verdad? Y algunos números que son más pequeños de los 43 que tenemos, que llega hasta el mes de julio al Ministerio Público. Estas son cifras que llegan. Estamos hablando de que hay una cantidad muy importante que nos llega y no podemos ni siquiera imaginarnos esa cantidad que no denuncia o por temor no recurre. Por eso le pedimos a la gente que denuncie, que llame al 147, que es un teléfono, siempre digo yo, especializado para niños y adolescentes, para cualquier tipo de hecho, no solo para trata, sino para violencia, para maltrato, o que llame al 911, de tal manera a que esas instituciones que trabajan en la prevención o en todo caso cuando ya sucede un hecho, transmita esa denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público abra una carpeta fiscal y se empiece con un proceso de investigación. La denuncia es fundamental en esto porque hay puntos lejanos, ¿no? Puntos intermedios a lo mejor entre una ciudad importante y otra, donde controlar, llegar ahí con las autoridades o con las organizaciones que hacen estas investigaciones es un poquito difícil. Es decir, aquel o aquella que sepa de una actividad así, de una oferta así, tiene que denunciarlo. ¿Se garantiza también el anonimato de aquel que llama al 147? Absolutamente. El 147 es una línea especializada donde la persona que denuncia, si quiere dar su nombre, lo da. Si no quiere dar su nombre, no da. Lo que siempre se pide cuando se hace la denuncia es tener la mayor cantidad de información que le permita a las instituciones encargadas de la protección llegar hasta el lugar y de alguna manera u otra dar respuesta a los niños y adolescentes. Nosotros como Ministerio Público ya cuando entra en el sistema penal lo que hacemos es remitir generalmente a esa persona víctima de este hecho a que tenga los primeros auxilios desde el punto de vista victimológico. Tenemos una dirección de atención a víctimas de este tipo de hechos, tenemos una dirección de trata de personas, entonces esa dirección de trata de personas también acompaña a la persona víctima y a sus familiares para primero contenerle ante una situación grave que vivió, una situación de estrés, de una situación de violencia, una situación donde quebró todo su marco inclusive de relacionamiento con la sociedad y a la par de eso también por otro lado se hacen las investigaciones relacionadas al hecho para que la persona que fue victimario sea castigado como corresponde. Y como establece la ley, ¿verdad? De esos números que usted dio, ¿quiénes son mayormente víctimas? Niñas, adolescentes, niños, mayormente ¿quiénes serían víctimas de esos números que usted dio? Según los datos de los 43, nosotros podemos hablar de que
el 99% son niñas, ¿verdad? Son niñas. Unos o dos casos lo que tenemos de varones, ¿verdad? Pero son niñas, ¿eh? Niñas pobres. Niñas de escasos recursos, sí, de suele clase ser un elemento muy pobre porque sí. no tiene un nivel de protección como tiene otros sectores y que son muy vulnerables. Y vulnerables por situaciones económicas, ¿verdad? Personas que emigraron del campo a la ciudad por una situación particular de venta de su propiedad, de venta de su derechera, que pensando que van a tener una mejor vida, vienen a la ciudad y se encuentran con esta realidad, ¿verdad? Con esta triste realidad donde no hay condiciones y esas no condiciones o las instituciones que deben de brindar esas condiciones no brindan y sus padres optan o su familiar o su abuela o su tía a buscar una alternativa. Generalmente su alternativa no es de que sea vendida como trata. Generalmente entra en el circuito de trata buscándole un empleo de empleada doméstica. Claro, claro. Y de estos casos que usted está, estos números son todos casos judicializados, casos que tuvieron un proceso o no necesariamente. Son denuncias que todavía están en investigación a ver quiénes son los culpables o quiénes son los sospechosos. ¿Cómo Todos los están? números nuestros son en base a datos que ingresa a través de la Oficina de Denuncias Penales. Son causas que tienen números, que están algunos en procesos de investigación, otros ya están en procesos de imputación, ¿verdad? Y en este caso, hasta ahí lo de este año. Lo del año pasado, algunos ya están en procesos de acusación y en algunos casos tenemos condena, ¿verdad? Que es la minoría, porque más o menos lleva de 1 año a 2 años todo ese proceso. Claro, gente que está en condena o en proceso de acusación, tanto oferentes como usuarios, por decirlo así. Absolutamente, o sea que todo lo que entran en el circuito, ¿verdad? Porque están los que también se llaman campana, ¿verdad? Que son los que llaman la atención al reclutador cuando llega la persona, se baja en la terminal o viene el cliente en algún vehículo, no solo de transporte de productos a la Argentina o al Brasil, sino a veces demanda, se ha dado eso, se hizo una investigación en el caso de Mariano Roque Alonso, cómo los usuarios de este servicio van y piden servicios de niñas y niños o adolescentes indígenas en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde intervino el Ministerio Público a raíz de una denuncia periodística justamente. Recordemos que el demandante de este servicio también está incurriendo en hechos punibles cuando se trata de menores. O sea, es abuso cuando se trata de menores. Eso es algo que hay que recordar también, ¿no? Asimismo, este servicio primero viola todos los derechos humanos, viola el Código de la Niñez, el Código Penal. El usuario de este servicio también va a ser imputado en caso de ser identificado, que en muchos casos es difícil de identificar, ¿verdad? Porque son personas anónimas. Pero si es identificado, sí. Esto no se permite, son menores de edad, claro. Y de ninguna manera se puede admitir un consentimiento de ningún tipo. Claro, porque por ahí el usuario, el demandante del servicio, puede creerse que está fuera del hecho delictivo. Y no, el que pide este servicio, el que aprovecha, entre comillas, este servicio, está entrando también en la posibilidad de que sea imputado penalmente. Sí, un elemento nuevo también que nosotros nos dimos cuenta en el trabajo que estamos haciendo de investigación, de que muchos de estos servicios también se ofrecen a través de las redes sociales. Adultos que identifican, mujeres adultas que identifican a varones que tienen cierta preferencia y entonces le ofrece este servicio. También las redes sociales son elementos que son utilizados por estos traficantes de personas. ¿A nivel capital o en todo el país este tipo de ofertas? A nivel nacional, porque a través de las redes sociales llegan e identifican también ellos usuarios de este servicio. Entonces, ¿cómo identifica? Investigan su perfil, ven quiénes son sus amigos, ve, por ejemplo, un adulto que tiene muchos amigos adolescentes, entonces dice, mira, le gustan los adolescentes, entonces una persona adulta de alguna manera también le ofrece el servicio. Van estudiando el perfil. Van estudiando el perfil. Cada vez se va sofisticando más el servicio y yo digo que dentro de poco van a usar la información que tiene hoy día Facebook de poder identificar qué gusto, qué actividad, qué edad tiene una persona para poder generar mejores mercados para ellos y tener mayor impunidad, inclusive porque como es un servicio que se maneja todo digital, ni siquiera el intermediario, el rufián, tiene necesidad de interactuar de manera presencial, lo hace de manera virtual. Exactamente. Bueno, finalmente me quedan 30 segundos. Esta investigación continúa, una investigación abierta, los hechos pueden continuar y están en eso ustedes, doctor. Y también decirle a la gente cómo puede comunicarse con las autoridades correspondientes para poder también el ciudadano de algún punto del país
país colaborar para que esto disminuya, si es posible, llegar a cero? Sí, la investigación lo está llevando adelante el licenciado José Caballero. Esta investigación son datos preliminares que estamos analizando en base también al trabajo que hicieron otros investigadores de las organizaciones no gubernamentales, más datos estadísticos que tenemos nosotros, donde cruzamos datos cuanti y cualitativos, y va a aportar una investigación a final de año que podamos compartir contigo, Juan, aquí con los televidentes. Y por otro lado, pedirle a la gente que denuncie al 147, al 911, que llegue hasta el Ministerio Público en caso de que tenga conocimiento, y en caso de que no quiera brindar información como denunciante, pedir la protección a testigos, que el Ministerio Público tiene un programa y que denuncie este tipo de hechos. Nosotros creemos importante de que la gente haga su parte en el sentido de denunciar. A medida que denunciemos, a medida que visibilicemos, a medida que hablemos de este tipo de hechos, van a ir disminuyendo. Y a medida que disminuya este tipo de hechos, vamos a tener una mejor sociedad, una sociedad cohesionada donde nuestros niños y adolescentes tengan una vida plena y nos garantice un futuro para nosotros que vamos ya hacia la tercera edad. Exactamente. Doctor, gracias por venir y felicitaciones por el trabajo. Lo animamos a que siga investigando, porque esto de alguna manera hay que detener, y aquí estamos, un espacio que también sirva como canal de expresión, de saber que hay una realidad y que hay que revertir esa realidad. Muchas gracias, Juan. Muy amable, el doctor Mariano Vareiro, técnico de Dirección de Planificación del Ministerio Público. Esta ruta de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Paraguay, una ruta que hay que clausurar. Hasta la próxima en La Esencia.